Hola a todos y bienvenidos a este video en el que explicaremos cómo pretendemos aplicar la metodología Scrum en nuestro proyecto de investigación, en nuestro proyecto de grado, en el cual se pretende abordar un problema crítico en la eficiencia energética de hogares inteligentes. La urbanización y la digitalización han incrementado el consumo eléctrico en el sector residencial y según estudios alrededor del 30% del consumo global representa o es representado por la parte residencial. Sin embargo, pues la mayoría de sistemas domóticos no consideran ciertos patrones que son de suma importancia o deberían considerarse, como lo son variables externas, ¿sí? Como la parte del clima, tarifas eléctricas, y esto genera un uso ineficiente de la energía. Por eso es que nosotros pretendemos investigar con respecto hacia la parte del análisis de datos y el aprendizaje automático, cómo pueden mejorar la predicción y la optimización del consumo energético en hogares inteligentes. Para, digamos, desarrollar este estudio, nosotros pretendemos aplicar Scrum como metodología ágil. El primer paso en Scrum es definir el Product Backlog, que es el listado de funcionalidades necesarias para este proyecto. Para responder a la pregunta de investigación se han identificado algunos elementos claves, lo cual el primero de ellos es la recopilación y procesamiento de datos sobre el consumo eléctrico en hogares inteligentes. Esto se puede realizar haciendo uso de dispositivos que permitan hacer la toma de estos datos según el consumo que tenga el usuario o tenga conectado a los dispositivos allí. Análisis de patrones de consumo considerando variables climáticas y tarifas eléctricas. Entonces es importante también tener un censado de este tipo de variables, ya que dependiendo de si la temperatura aumente, la humedad aumente, las personas tienden a consumir o no más energía eléctrica. El desarrollo y evaluación de modelos de Machine Learning o análisis de datos en esta parte con el procesamiento de los datos para predecir el consumo o dar alertas de recomendaciones de qué es lo que se puede hacer o qué puede hacer el usuario para de pronto optimizar este tipo de consumo. Y por último, la optimización del uso energético basado en recomendaciones personalizadas. Cada uno de estos elementos se traduce en historias de usuario. Entonces, por ejemplo, cómo el usuario de un hogar inteligente, asumiendo de que sea yo la persona que estoy siendo el usuario, quiero recibir recomendaciones sobre el mejor momento para utilizar los dispositivos eléctricos, ¿sí? Considerando el costo, el patrón que yo tenga de consumo y que me genere estas alertas para optimizar o para mejorar esos buenos hábitos de consumo energético. Estos requisitos serán organizados en tareas dentro del backlog para implementar iterativa en cada sprint. Continuando con la implementación de metodologías ágil, en este caso Scrum, en nuestro proyecto vamos a realizar la planificación sprint sobre el procesamiento de nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a lograr la optimización de consumo energético? Vamos a hacer un proceso. En este proceso necesitaremos de 4 herramientas. Una placa electrónica de CP32, sensores de corrientes, un procesamiento de datos en la nube y Google Colab para hacer análisis de datos. Con esto buscamos medir la energía eléctrica en el hogar y poder crear conexiones domóticas dentro de un hogar. Vamos a realizarlo por 5 sprints. Cada uno tiene un tiempo de 2 días, 3 días.
y cada uno cuenta con máximo 2 tareas. En cada uno se va a ir realizando un seguimiento diario de si las tareas fueron finalizadas con éxito o hacer una reconfiguración de cada tarea. En el sprint 1 vamos a realizar una configuración de prueba de la placa electrónica. Del día 1 al 3 vamos a hacer el ensamblaje y prueba de las conexiones. En el sprint 2 vamos a hacer una integración del sensor de corriente del día 4 al 6, que es configurar el sensor para que lea el consumo eléctrico en el hogar y recopile los datos. En el sprint 3 es el enlace que vamos a tener con la plataforma en la nube. Allí vamos a elegir y configurar, un ejemplo puede ser AWS, y enviar los datos en tiempo real desde la placa hacia la nube. En el sprint 4 hacemos el análisis de datos y generación de alertas. Allí los datos llegan de la nube, lo traemos a Google Colab y allí realizaremos un procesamiento de datos identificando los picos de consumo. Y el último sprint es la revisión y ajustes. En él vamos a hacer un ajuste en la calibración de los sensores, el procesamiento de datos y realizaremos y finalizamos con un informe detallado del sprint dentro de los 5 sprints que definimos. Utilizaremos la herramienta de Excel para realizar nuestro seguimiento diario. Allí lo utilizamos en un diagrama de Gantt, colocando las fechas, colocando los sprints y las tareas que corresponden a cada sprint, las personas responsables y por último las observaciones que iremos retroalimentando. En nuestro Daily Scrum, que es el seguimiento de tareas, ya con los sprints desglosados, que son 5, tenemos 2 tareas por cada sprint. Allí realizaremos una retroalimentación diaria, encontrando en qué falencias tenemos para cumplir esas tareas y resolverlas inmediatamente para el cumplimiento. El Sprint Review, que es la evaluación de los entregables, tenemos unos criterios de evaluación establecidos que se basan en la parte técnica. Como es una implementación tecnológica, vamos a evaluar cómo está la correcta recopilación y almacenamiento de los datos, que inicia desde la placa electrónica, que pasa por los sensores de corriente, que llegan al almacenamiento de la nube y que finalmente lo procesamos en Google Colab. Este es nuestro criterio de evaluación, que haya una correcta recopilación en este flujo, que tengamos una precisión del sensor de corriente y que efectivamente como resultado, porque es la evaluación del entregable, que nos mida la identificación de los picos de consumo eléctrico. En el sprint retrospective, que es la mejora del proceso, nos basamos en el sprint 5, en donde vamos a realizar el informe general de los pasos, de las tareas, de las dificultades, y con ello vamos a hacer una mejora en el proceso. Con cada sprint buscamos que iterar rápidamente sobre los hallazgos que encontremos, avanzar en la implementación de este sistema inteligente que sirve para el monitoreo y la optimización del consumo energético en los hogares. Como herramientas tenemos el Daily Scrum montado en Excel para el seguimiento de las tareas diarias y también podemos montarlo, tenemos otras opciones como Trello y Jira para gestionar las tareas en el Daily Scrum, que en estos aplicativos de Jira y de Trello podemos anotar la persona que lleva el proceso, cuándo inició, cuánto se demoró, qué avances ha tenido y en qué parte del proceso está cada tarea. Y RStudio o Python para realizar finalmente el análisis de datos. Encontramos con mi compañero Brandon que la implementación de una metodología ágil, en este caso Scrum, no solamente facilita la organización y la planificación de un proyecto como el que estamos planteando, sino que permite aterrizarlo en, en la planificación de los sprints. Con la planificación de los sprints nos dimos cuenta de qué era lo que necesitábamos, los recursos obligatorios para poder plantear las tareas, para poder
plantear los tiempos también en el que necesitamos avanzar rápidamente, obtener resultados y sobre todo hacer ajustes continuos para lograr este proceso. Entonces, permite planificar muy bien un proyecto, en nuestro caso, como es más parte técnica, tecnológica, nos permitió dividirlo por de a 2, 3 días por cada sprint y ayuda a estructurar el proceso, que la investigación y la implementación sea ágil, obteniendo resultados favorables, eliminando eh, reprocesos, eliminando faltas y llevar un seguimiento paso a paso detallado con los sprint y los daily scrum.